¿Cómo les va? Le agradezco mucho al diputado federal Miguel Torruco, diputado por Morena, que haya aceptado de nueva cuenta comparecer, digo yo, diputado, aquí en el Asalto a la Razón. Buenas noches. Querido Carlos, buenas noches. Como siempre es un gusto saludarte, es un gusto platicar contigo y estar aquí al pendiente de lo que está pasando en la vida pública del país. Saludos a todas las personas que nos ven. Bien, pues mira, el motivo es que vi lo que produjiste y subiste a redes a propósito de pues la frustrada reforma o contrarreforma eléctrica que por iniciativa presidencial fue rechazada o no fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero lo que me llamó la atención fue escucharte, ver una exposición, desde mi punto de vista, muy racional a propósito de el autoabasto de energía. ¿Qué es lo que subiste a redes sociales? ¿Cuál es tu razonamiento? Con mucho gusto, estimado Carlos. Y pues no, más que mi razonamiento es lo que está con la ley y lo que está en contra de la ley. El autoabasto, para empezar, y que la gente nos pueda entender qué es el autoabasto, es una figura que se estableció en el año 1994, con una idea al principio, la verdad, bastante buena y positiva, la cual era simplemente otorgarle a las grandes empresas o grupos industriales la posibilidad de generar su propia energía. Por ejemplo, si tú, Carlos, si tú tienes una fábrica de automóviles y consumes más de 0.5 megawatts, que es una cantidad bastante grande de energía, el Estado mexicano te otorga el permiso para que puedas invertir tu propio dinero para construir una empresa generadora de energía y de esta forma tú, Carlos, con tu fábrica de automóviles puedas prácticamente autoabastecerte eléctricamente para seguir fabricando automóviles. Hasta eso suena bastante bien y bastante lógico. El problema... Esto tengo entendido porque la Comisión Federal de Electricidad no generaba la suficiente energía para eso, para ese abastecimiento, ¿no? Pues sí la generaba, pero hay que recordar que con estas reformas, las del 2003 en especial, se recorta el porcentaje de producción de las centrales de la CFE. Es el caso de las refinerías. Pero bueno, regresando al tema, el gobierno de México prácticamente otorga 239 permisos de autoabastos. Por ende, debe de haber 239 consumidores. El problema aquí, Carlos, es que la reforma eléctrica energética de Enrique Peña Nieto permitió que cualquier empresa se pudiera colgar de la figura del autoabasto. Es decir, de aquellas 239 figuras, empresas, permisos otorgados de autoabasto, entregadas por el gobierno, debería de haber, por ende, 239 clientes. El problema aquí es que en una realidad es que son 77,747 clientes en total, más o menos, de los cuales, pues ya sabemos un tema muy sonado, de esos 77,000, 20,000 son OXXOs. Es decir, de todos estos 77,000 clientes extras que se cuelgan de los 239 centros de autoabastecimiento, simulan ser socios de las empresas de autoabasto, de los que realmente tienen un permiso gubernamental. Y de esta forma, estas 77,000 empresas pagan mucho menos en su recibo de luz que cualquier otro ciudadano. Entonces te preguntarás, ¿por qué pagan menos estas 77,000 empresas de luz que cualquier otro ciudadano? Pues bueno, ellos simulan estas 77,000 empresas, y perdón que lo repita, pero quiero ser lo más didáctico posible. Estas 77,000 empresas simulan ser socias de estos centros de autoabastecimiento, de estas 239 empresas. ¿Cómo simulan ser socios? Comprando acciones legalmente. ¿Cómo las compran? Con la validez de $1. Entonces ellos van a las notarías, te tengo que hacer llegar tengo un documento en la que realmente dice que $1 te hace socio en una notaría de estas empresas. Entonces pagan $1 y se hacen pasar como socios legalmente de estas empresas de autoabasto. Entonces ellos, por medio de la reforma del 2013, dicen, pues yo me autoabastezco. ¿Por qué? Porque soy socio y tengo una empresa autoabastecedora, cuando no es real, cuando solamente invirtieron $1 y esa energía se la pagan a esta empresa autoabastecedora en lugar de dársela a la Comisión Federal de Electricidad, y también pagan mucho menos
en su recibo de luz final. Estas empresas de 77,000, como ya te lo comenté, están violando la ley flagrantemente. Cuando una empresa autoabastecedora genera energía, la idea original es que autoabasteciera a su propia empresa, me explico. Como ya te comenté tú, Carlos, fabricas automóviles, el gobierno te da una de estas 239 permisos, te los da uno a ti, entonces tú pones tu empresa de autoabasto, digamos que tu fábrica está en Tijuana y tu empresa autoabastecedora está en Oaxaca, por decirte. Lo que no mencionan tampoco es que esta generación de energía, pues no es como que se teletransporta, se sube del punto A de generación y tiene que llegar al punto B de consumo. Se sube a la red de la CFE, lo cual eso se llama porteo. Y así es como se abastecen estas 77,000 empresas. El abuso aquí es la simulación de este autoabastecimiento. A ver, diputado, si me permites, Sí. ahí hasta donde llevas tu exposición. Dices que es un engaño esto de la asociación. Pero yo te digo, tan es legal que prácticamente todos los jueces que han visto este asunto dan por buena esa asociación. Y en realidad yo puedo ser socio de cualquier empresa, grande o pequeña, con un peso, o con 100, o con 100,000, o con millones de pesos. Es decir, lo que no está clara es la ilegalidad de la operación. Y si es o fuera así, ¿por qué no hay demandas, persecuciones ministeriales en contra de los presuntos violadores? Porque yo creo que se ha dicho, perdón que lo diga, con ligereza, que están pasando por encima de la ley. Sí. De hecho, el titular del Poder Ejecutivo, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ya dijo que va a sentar a estos 77,000 clientes o sus representantes para renegociar. Por eso, pero esa es otra cosa, pero decir que se están robando la luz, como el caso que apuntas de los beneficios de la cadena OXXO. Bueno, pues si está en una ilegalidad deben proceder en consecuencia, porque si no, pues son tacos de lengua, diputado. Y se va a hacer, se va a proceder y vas a ver que esas simulaciones van a terminar. Porque incluso la Suprema Corte de Justicia el pasado 7-8 de abril determinó que estas irregularidades no están respetando a la ley y se tiene que echar un ojo a todo esto. Te voy a hacer otro ejemplo. Igual aquí en los Oxxos, que son 20,000 los clientes, ¿no? Estas tiendas de autoservicio que las conocemos, están conectadas 24 horas, 7 días a la semana con los congeladores, con los refrigeradores, con los anuncios aquellos de luz y pagan en promedio 400 pesos bimestrales. Cuando una miscelánea de la esquina está pagando 1,500 pesos. Las empresas de autoabasto también pagan menos las tarifas de porteo, lo que ya te comenté, del punto A al punto B. El traslado es el famoso porteo, es el costo por usar la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad para mover su energía a lo largo y ancho del país. Estos autoabastecedores pagan también una tarifa de porteo mucho menor de la que deberían pagar en comparación con la CFE cuando sube la energía a la CFE de sus hidroeléctricas, por decirte, y la distribuyen a lo largo y ancho del país. Ahora, como cualquier servicio de porteo o cualquier servicio, esto genera un desgaste a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Pero perdóname, si me permites, a propósito, porque suena mucho ahí en todo el país, estas tiendas OXXO. Yo conozco el alegato de OXXO, lo promovieron también en redes sociales con los recibos de una supuesta parroquiana que iba a comprar cosas, su recibo de luz con lo que paga OXXO. Y mira, para esa conversación, pues yo también me preparé, diputado. Sí. Y según veo, es falso que OXXO pague menos por la luz que un consumidor doméstico. Lo que es cierto es que una sociedad de autoabasto genera energía eléctrica más económica que la que genera la Comisión Federal de Electricidad. Porque la comisión utiliza combustibles como los hidrocarburos que son más caros. Pero si me permites, volviendo a lo de OXXO, yo he visto los recibos de lo que pagan OXXOs próximos a mi domicilio. He preguntado, me enseñan las tarifas
y desde luego que paga muchísimo más de lo que yo pago en mi casa. Y no se diga de lo que paga gente de consumo bajo que además tiene subsidio. Entonces no entiendo de dónde pueden sacar eso sin que haya una persecución penal sobre o contra los defraudadores, diputado. Porque hasta el momento está legal. Bueno, pues si es legal, no están violando ninguna ley. Pero tú dime, moralmente, pero es que se hizo la ley a modo, porque tú dime... Pero perdón, a la cárcel no se va por problemas de carácter moral. Pero es que la ley se hizo a modo de unos cuantos, no se hizo a modo de la gran mayoría del país, o si no, la gran mayoría del país debería de estar pagando las tarifas menos que los Oxxos. Lo que es una es que los Oxxos pagan menos que cualquier miscelánea de la esquina. A mí lo que me da gusto es que tú sabes exponer de manera, digamos, serena algunos puntos de interés, pero yo también te diría que así como dijiste que en el 93-94 los permisos de autogeneración o de autoabasto eran lógicos, pues yo te digo que la reforma en el peñanietismo estableció que los permisos de autoabastecimiento no se podían extender ni otorgar nuevos, y que aquellas centrales cuyo permiso concluye su vigencia original deben migrar al mercado eléctrico competitivo. ¿Cuál es el problema con eso? Que aquí no hay competencia. Si hay 239 permisos de autoabasto, ¿por qué hay 77,000 clientes? Ahí está la razón. Porque están asociados con esas empresas, porque es legítima la sociedad, porque ningún juez ha dicho que sea ilegal. Pero yo estaría de acuerdo si estas empresas tuvieran sus paneles solares, tuvieran su propio sistema de autogeneración. El problema aquí también, y te tengo que decir esto, es que ¿quién termina pagando todo esto? La paga el Estado mexicano. ¿Cómo la paga? Obviamente por los subsidios que vienen de parte del gobierno. ¿De dónde vienen esos subsidios? Prácticamente de tus bolsillos, de mis bolsillos y de los bolsillos de todas y todos los mexicanos que pagamos. También de una operación más bien deficiente desde el punto de vista financiero de la Comisión Federal de Electricidad, que hasta 2018 reportaba ganancias y ahora registra pérdidas, diputado. Exactamente, gracias a la reforma del 2013, porque se ha ido consumiendo. La Comisión Federal de Electricidad... A ver, si me permites, el tiempo de esta emisión se ha agotado. Estamos en un punto crucial. Aguanta aquí y vamos a continuar esta conversación, ¿te parece? Nada más cerramos la conversación con que No da tiempo. Paga 490,000 pesos, millones de pesos anualmente, un FOBAPRO anual. Ahí la cerramos. Ahí la cerramos. Seguimos aquí. Muchas gracias y hasta mañana.